seguridades a los contratantes. Eso, que me digan que no conocen a los dirigentes, sí conocen, señor. Lo que quieren hacer es desestabilizar el país. No sean mentirosos, sean directos, digan la verdad. Nosotros se lo aceptamos, que digan, señores, los choferes queremos que Castillo se vaya y por eso vamos a hacer huelga. Se lo aceptamos, listo, de acuerdo. Ese es su criterio, su pensamiento, lo aceptamos como tal. Pero no le vengan humo, no le vengan mentiras a la población. Aquí está clarito el artículo 62. Si esto lo supieran ustedes y como que lo saben, ya saben a dónde tienen que dirigir sus baterías. Es a los importadores, es a los grifos, es al Grupo Romero, es a Pexa, es a Primax. Ellos son los que están subiendo el combustible. ¿Qué tiene que ver pobre Castillo? Pobre Castillo no sabe ni enterado de cuál es la fórmula de la gasolina. Ni idea tiene. Ni idea tiene. No sé qué hace. No sé, la verdad, oyentes, a mí me molesta, y como a los colegas de aquí de la radio, nos molesta que sabiendo nosotros de qué se trata, quieran vendernos humo, quieran vendernos una mentira. No, que el dirigente nos diga, no, es que Castillo permite. ¿Que no ha leído la Constitución? ¿Así es, dirigente? No, es que Castillo permite. Los contratos que ha firmado el gobierno, los anteriores gobiernos, en base a la Constitución de 1993, por eso estamos no amagados. pueden ser modificados. La única forma sería llevarlos a un tema judicial. Pero eso no lo van a hacer en un día ni en un año. No, dice, la única forma es llevarlos a un tema judicial. A la vía arbitral. Pero dice, escucha lo que dice, pero según los mecanismos de protección que hay en el contrato. O sea, nada, por gusto irías. No puedes. Por gusto irías. Vas al Poder Judicial y al final vas a salir ganando porque el mismo contrato los va a proteger. Tiene sus candados legales. Tiene sus candados, ¿se dan cuenta? Por eso es que decimos hay que cambiar la Constitución. No, los choferes dicen, no, Castillo permite. No, Castillo no está ni enterado de lo que se trata. Aquí creo que no ha leído ni la Constitución, pero lo que hemos leído, por lo menos alguito, el ABC de la Constitución, sabemos esto y no nos vamos a dejar engañar, pues. Vamos a la pausa, ¿no? Bien, mis amigos, ahí está el audio que nos ha enviado, el audio prácticamente, que nos ha enviado Natalie. Es correcto. Y hay medios, por lo menos honestos, que están hablando ya del tema en las redes sociales, ¿no? ¿Qué tal descaro? Y lo que hemos dicho acá, pues, ustedes ya lo saben, ¿no? Lo que hemos dicho acá. ¿Quién sube los combustibles? ¿El gobierno o los monopolios? ¿Quién tiene el control de los precios? ¿El gobierno o los monopolios? ¿O los oligopolios? 1.110 grifos en el país suben el combustible a precio internacional. ¿Le tiene que consultar al gobierno? No. Están amparados con contratos ley de la Constitución del 93. Entonces, el presidente, ¿qué ha hecho? Se ha desprendido de su impuesto selectivo al consumo que recibe el Estado. Ya no lo recibe. Y no lo recibe porque les ha dicho a los grifos, señores, ¿sabes qué? Bájenme el precio del combustible y quiero apoyar al pueblo, pero no me paguen el impuesto selectivo al consumo. ¿Y qué han hecho los griferos? Unos han bajado, hasta 3,70 soles tenían que bajar. Unos han bajado un sol 50, no, es que todavía tengo combustible, tengo el resto del otro, será paseo. Y por último, ¿qué tanto me reclamo? Búscate el libro que tú quieras. Si quiero te vendo y si no, no. O sea, encima eso. Entonces, mis amigos, ¿la bronca contra quién debe ser? ¿Contra el gobierno o contra los oligopolios de los grifos? Pero, ¿qué pasa acá, pues? Hay un sector de transportistas que lo tiene claro y dice, nuestra lucha en el país va a ser contra los oligopolios y los grifos, que están poniendo el precio que les da la gana. Pero hay otros transportistas que hablan del combustible y hablan contra el gobierno y se hacen los tontos, como lo dice el periodista, ¿no? O sea, ¿contra quién es? ¿Contra el gobierno o contra los oligopolios? Contra el gobierno. O sea, hay transportistas que seguramente se hacen los idiotas, que no entienden, pero como si es un dirigente, pues tiene que ser penetrado, porque conoce todo, ¿no? Entonces, la bronca, que están en su derecho de hacer el paro que quieran, pero la bronca es contra quién es. ¿Es contra el gobierno o es contra los oligopolios? Y que se haga el ingenuo en esta etapa de lucha, no te pase, tampoco nadie te va a creer. ¿Pero por qué? Porque se les ha descubierto, el diario El Foco logró descubrir de que estaban conspirando empresarios contra el gobierno y que la manera de sacarlo, la única forma era que paralizar el transporte. Que paralizar el país y el gobierno al día siguiente se va porque no va a poder soportar que nadie pueda circular en el país porque los transportistas harían el paro. ¿Y cuál era el antecedente? Que este paro estaba siendo financiado por los empresarios. ¿Y qué trae a recuerdo? Trae a recuerdo lo que hicieron en Chile. Trae a recuerdo que una potencia mundial financiaba el pago a los transportistas para que pararan. Para sacarlo a Salvador Allende.
porque no le gustaba la política. Y como dicen acá en Perú, ¿no? Es que era comunista, era socialista. O sea, esa es una forma en donde los grupos de poder, ante tanta plata que han robado y han saqueado, financian pues paros, pagan extranjeros, pagan motociclistas para que los custodien, motociclistas extranjeros, ¿no? Entonces, eso el pueblo lo sabe, el pueblo lo tiene claro. Se descubrió, y ahí están los Wikileaks, descubrieron que estaban involucrados un país que se ufana de ser potencia en el mundo, pero que financia golpe de estados, que financia darle el golpe bajo, como le llaman a los gobiernos. Lo hicieron en Argentina, lo hicieron en Brasil. En Argentina todos los jueces, los grupos de poder manejaban a los jueces para que le hicieran juicio a la propia Cristina Kirchner. Y en Brasil contra Lula da Silva, contra la propia mujer dama, ¿cómo se llama? La presidenta que era, Dilma Rousseff, la sacaron. ¿Y qué resulta? Cuando la sacaron, pasó el juicio, pasó el tiempo, ahora ese juez que lo sentenció está en la cárcel porque todo era corrupción. En el Perú también hay eso. Gente que no quiere que se cambie la Constitución. Ya tuvimos el caso de un ministerio público que quería intervenir al presidente, pero era fujimorista. ¿Te das cuenta? ¿Todo por qué? A ver, dígame, ¿todo por qué? ¿Todo por qué? Porque el pueblo ha empezado a empoderarse. En este momento está tomando las calles en el país. No todos, pero hay una parte también que es cobarde, hay otra parte que son valientes, otra parte que son tímidos, otra parte que agarran la Biblia y se tapan con ella, también hay. Hay de todo. Hay también quienes votan en favor de la derecha, no tienen que comer, pero votan por la derecha, también hay. Pero eso yo digo siempre, estamos viviendo una guerra política desde hace 200 años, pero esta es la lucha más fuerte. Nos engañaron con lustrabotas, canillitas y creímos en el culto a la persona. Acá no mandan las caras, compatriotas. Y yo no estoy en contra de Castillo, yo estoy respaldando a Castillo y respaldo a Castillo porque tengo razón, porque está defendiendo el voto y tiene que defender el voto y su consigna es para permanecer en Palacio de Gobierno. Calato, vestido, no sé, pero tú permaneces en Palacio de Gobierno. Es la misión, tú sabías a qué te metías. Y hay que respaldarlo, porque cuando respaldo a Castillo estoy respaldando mi voto de cambio. Tenemos que hacer respaldar, porque es la única garantía de que haya cambio en el país. ¿Te imaginas un presidente del Congreso, la Alba? ¿Se imagina? Al día siguiente todo el ejército está en la calle, declaran emergencia nacional y nadie sale de afuera. ¿Qué le vas a decir? Si es la forma de gobernar la derecha, que no se acuerdan de Acción Popular. ¿Se acuerdan cómo consiguió la marginal de la selva? ¿Saben o no? Hay que investigar, pues. ¿Qué bombas metieron allá y utilizando nuestro ejército? La forma napalm, esta que usaron en Vietnam. ¿Quién utilizó esa bomba? ¿Qué país? ¿Qué potencia? Como eran gringos los que querían el control de la maderería, querían el ingreso de la maderería con el pretexto de la carretera de la marginal. Para ellos era la carretera. No, Acción Popular es viejito, buena gente, honesto, honrado. No es malo hablar de los finados, pero no te vengas a decir que toda la recua que lo respaldaba era pues su gente, los doctrinarios. Y ahora la María Alba es una de ellas. Y todo lo que están haciendo ahí, ¿quién está planteando en este momento darle por 40 años en los pozos petroleros? ¿No son los de Acción Popular? Esos son pues ellos, doctrinarios. ¿Acaso en el tiempo de Belaúnde está la historia? Y ahí está el señor, al que lo paro entrevistando también al señor exministro de Pesquería, el señor Rebasa Carpio. ¿Qué hicieron los de Acción Popular ante el honesto Belaúnde Terry? ¿Qué hicieron? Aparte de la marginal de la selva, ¿qué hicieron? Le entregaron nuestro activo pesquero, nuestro armamento de guerra pesquera, se le entregaron a Chile. 74 lanchas industriales totalmente equipadas, 14 fábricas de harina de pescado, se le entregaron a Chile, nuestros activos pesqueros. ¿Y saben qué hacían todavía una conocida organización de armadores acá en el sur, en Hilo? Estábamos en veda en el Perú, y las lanchas salían y se iban a pescar a Perú acá estando en veda y se iban a descargar a Chile. Esos eran los patriotas empresarios que teníamos. Son una sarta de traidores. No todos. No todos. ¿Con ese tipo de empresarios vamos a sacar el Perú de la crisis? ¿Con ese tipo de empresarios vamos a industrializar el país? ¿Con ese tipo de empresarios vamos a avanzar? Lo que el Perú necesita es hacer alianza con el empresario. ¿Pero qué empresarios tenemos, pues? Hay que buscarlos con lupa, porque hay empresarios emprendedores.
Este señor que habló, por eso digo, ustedes identifíquenlo. Yo la verdad que tengo problemas de identificación, pero yo lo admiro primero por su vehemencia. Segundo, me incomoda el trato que tiene. Tercero, está equivocado que nosotros queremos destrozar al empresario, ¿no? Por eso le digo, quien nada debe, nada teme. ¿Qué te pasa? ¿De qué temes? ¿Eres corrupto? Ah, ya, pues si eres corrupto, arranca nomás, pues. Pero si no eres corrupto y te has matado para ser empresario, de eso necesitamos en el Perú. Que piensen en la patria, que piensen en el progreso. Y porque ¿qué han hecho en el Perú? Los han dividido los empresarios, son individualistas, personalistas. Y lo que necesitamos en el Perú son empresarios patriotas. Que piensen en el Perú, en la industrialización y el cambio, y que le falta dinero, que el Estado les dé. Con la decisión del pueblo que les dé, pero no como hagan con el dólar MU, como hicieron con Alan García. Le pidieron plata a los empresarios, le dieron la plata y se arrancaron, chocaron y lo hundieron a Alan García. Igual, Reactiva Perú, ¿para quién fue? ¿No fue para los compadres de Vizcarra, los políticos? ¿Y qué han hecho con la plata? ¿Dónde está? ¿Y el pueblo? Nada. El Estado puede ayudar, pero ¿a quién? Ahora veo en el Banco Agrario, ya no están dando a los grandes millonarios del agro. Están dando a partir de 10.000, 20.000, hasta 4 hectáreas, para que alcance para todos. Bien. Entonces, eso es lo que pasa en el Perú. A ver, tenemos llamada telefónica. Díganos su nombre y de dónde nos llama. Le estamos escuchando. Aló, señor Toribio. ¿Está Buenas tardes. usted al aire, compatriota? ¿De dónde me llama? Jorge le habla de Tacna. Jorge de Tacna, donde empieza la paz. Te escuchamos. Gracias, señor Toribio. Usted tiene mucha razón, pues, mire, el neoliberalismo empezó a ingresar en la época de Belaúnde, ¿no? En su primer gobierno. Claro. ¿No? Claro, y ahí empezó. ¿Por qué cree el pueblo que hubo este golpe de Estado con Bermúdez? ¿No? Lo que rebaltó el vaso fue pues, la página que se perdió. Claro. ¿No? ¿Ya? Y ahora la gente que no sabe la historia, pues idealizan a Fernando Belaúnde, ¿no? Como el mejor presidente, y esta señora Alba, ¿no? Más todavía, ¿no? O sea, si no sabemos nuestra historia, no vamos a conocer pues, cómo pasó, dónde comenzó el neoliberalismo. ¿No? Usted tiene mucha razón. Ahora, hablando de los del paro de los ¿cómo se llama? De los camioneros, también podemos hacer otra reflexión, señor Toribio. Mire, el gobierno ya amplió el fondo de estabilización, ¿no? Para 2 meses, creo es, ¿no? Mira, a pesar de que el combustible ya está como 25 soles, y acá viene la reflexión. Bien, estos señores están jugando en pared, o sea, perjudicar al gobierno, ¿no? O se hacen al tonto, como se dice. Mire, este fondo de estabilización, ¿a quién va? ¿Al pueblo? ¿El pueblo cobra este fondo? No. Todo este fondo se lo pasan pues a estos monopolios, ¿no? Esa ganancia, o sea, ganan por el fondo, ganan ¿cómo se llama? Lo que no bajaron el IGB. Entonces, el impuesto selectivo al consumo. El impuesto selectivo al consumo. Mire, o sea, ¿cómo ganan? Por acá, por allá, 3 ganancias, mire. Claro, ya, y esa es la reflexión, o sea, ¿por qué los transportistas ya están haciendo otra vez el paro si ya se le ha ampliado el fondo de estabilización del combustible? Hay un oscuro interés, ¿no? Hay oscuro, o también reciben pues de ahí, o sea, este monopolio le da su pasta a ellos. ¿Por qué luchan entonces? ¿Por qué luchan entonces para este fondo de estabilización? Este fondo de estabilización no conviene al pueblo. ¿Por qué regalarle pues la plata a este monopolio del combustible? Claro. Y no beneficia a nosotros, ni al pueblo, ni al gobierno. Solamente es regalarle la plata a estos como extorsionadores. En otras palabras, son extorsionadores, pues, ¿no? Y sí, pues, señor Toribio, entonces esa es la reflexión que uno... El pueblo tiene que tener claro eso, ¿eh? ¿Por qué razón están parando los transportistas? No te hagas el idiota. Si sabes tú que no maneja el combustible del gobierno y tú luchas contra el gobierno, no te pases también. Eres vivo, claro. ¿No? Te pasas también, ¿no?
Ya, correcto, mi hermano. Yo te agradezco. Se ha comprendido perfectamente lo que estás indicando. Gracias, yo te Un abrazo. Así que la cosa es clara. Por eso los transportistas deben ser claros. Hay un grupo de transportistas que claramente lo han entendido y han dicho, pero la lucha es contra los oligopolios. Bacán, pues. Pero si tú vas a decir, la lucha es contra el gobierno, ¿pero por qué? Pues si él no maneja el combustible. Y acá nos hemos planteado algo, pero se han enfermado, madrecita. ¿Y yo qué he dicho? ¿Por qué se han enfermado? Se han enfermado en primer lugar porque he planteado de emergencia nacional el tema de los combustibles. Debería declararse emergencia nacional. Y el gobierno debería de hacerlo. ¿Pero por qué? ¿Cómo lo he planteado? En primer lugar, dejé en claro y lo digo, lo ratifico. El tema de los combustibles, el tema del petróleo, va a seguir subiendo. Nadie lo va a detener. Ni el gobierno, ni los empresarios. Eso va a seguir subiendo. El empresario nunca va a perder su margen de utilidad de ganancia que tiene. El único que no pierde acá es el empresario. Y más aún que